La primera vez que escuché la palabra nahual no fue como advertencia ni como leyenda, fue como una súplica. Me la dijo un anciano con la voz rota, agarrándome del brazo con una fuerza que no correspondía a su cuerpo seco, mientras miraba hacia el monte como si algo estuviera a punto de salir de entre los árboles. Si escuchas pasos en el techo no reces, no grites, escóndete, me dijo, y luego se fue cojeando sin dar explicación. Aquella noche entendí por qué en ese pueblo nadie caminaba después de las 10. Llegué a San Isidro de la Barranca para cubrir un reportaje sobre tradiciones ancestrales. Un pueblo pequeño, perdido entre cerros y veredas de tierra, donde las casas parecían clavadas a la montaña, como si hubieran crecido de ella. Desde el primer momento sentí algo extraño. No era silencio, era contención. Las personas hablaban en voz baja, evitaban mirarme a los ojos y cerraban puertas apenas caía el sol. Nadie quiso alojarme, excepto doña Jacinta, una mujer vieja, encorvada, con un lunar negro enorme en el cuello que parecía moverse cuando respiraba. La casa olía a copal viejo y humedad. Las paredes estaban llenas de cruces, ramas secas y figuras hechas con hilo rojo. No pregunté nada. Esa misma noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en el techo. Doña Jacinta se quedó inmóvil. No levantó la mirada. Solo apretó el rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego vino otro golpe. Y otro. Como pasos. Lentos. Pesados. Arrastrados. No era un animal. Los animales no caminan con intención. Ella apagó la vela de un soplido y me susurró que no hiciera ruido, que no mirara por la ventana, que no pronunciara nombres. Afuera, algo empezó a rodear la casa. Se escuchaba como raspaba las paredes con uñas largas, como si estuviera marcando el lugar. De pronto, una voz. Mi nombre. Exacto. Claro. Con la voz de mi madre. Sentí como se me heló la sangre. Yo no había dicho mi nombre en el pueblo. Doña Jacinta me tapó la boca con fuerza. Me obligó a mirar al suelo mientras murmuraba palabras en náhuatl que no entendí. La voz afuera se volvió más grave, más lenta, más burlona. Salte, estoy esperando, dijo. Y entonces lo vi por debajo de la puerta. Una sombra que no correspondía a ningún cuerpo humano. Era demasiado grande. Demasiado torcida. El ruido cesó de golpe. El silencio fue peor. Esa madrugada, doña Jacinta me contó la verdad. En San Isidro, las brujas no vuelan en escobas ni hacen pactos en libros. Aquí nacen. Aquí crecen. Y algunas aprenden a desprenderse de su piel. Se convierten en perros negros, en guajolotes, en sombras con ojos rojos. Pero los más antiguos, esos son nahuales completos. Ya no recuerdan cómo era ser humanos. Solo imitan voces. Solo cazan. Me dijo que alguien del pueblo me había ofrecido. Que había marcado mi nombre con sangre en el monte. Y que esa noche solo había sido una prueba. Antes del amanecer, escuchamos un grito desgarrador venir del cerro. Un grito humano. Luego, el aullido de algo que no era ningún animal conocido. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una casa cerrada. Nadie preguntó por el dueño. Nadie lo mencionó. Solo pusieron ceniza en la entrada y ramas de pirul en las ventanas. Doña Jacinta me miró y dijo algo que aún me persigue. Ya te vieron. Y cuando un nahual aprende tu olor nunca deja de buscarte. Y esa fue solo la primera noche. Esa mañana el sol salió, pero no trajo alivio. En San Isidro de la Barranca la luz no espanta lo que habita en la tierra. Solo lo obliga a esconderse mejor. Yo no dormí. Me quedé sentado, con la espalda contra la pared, escuchando cada crujido de la casa, cada paso lejano, convencido de que en cualquier momento algo volvería a subir al techo. Doña Jacinta tampoco durmió. Preparó un brebaje espeso y amargo que me obligó a beber sin explicación. Para que no sueñes, dijo. Ellos entran primero por los sueños. Al salir a la calle noté algo peor que el miedo: normalidad. La gente barría, los niños caminaban a la escuela, las mujeres colgaban ropa como si nada hubiera pasado. Pero todos, absolutamente todos, evitaban la casa donde yo me hospedaba.
Nadie pasaba frente a ella. Nadie volteaba. Era como si ya estuviéramos marcados. Al mediodía pregunté por la casa cerrada de la madrugada. Una mujer joven bajó la mirada y solo dijo: se fue al monte. No hubo funeral. No hubo llanto. En este pueblo, cuando alguien desaparece así, ya no se le llora. Porque llorar es llamar. Doña Jacinta me prohibió salir esa noche, pero el miedo no fue suficiente para frenar la curiosidad. A las 11, escuché campanas. No de la iglesia. Venían del cerro. Campanas oxidadas, mal tocadas, como si alguien no supiera usarlas. Me asomé por la rendija de la ventana y los vi. Eran 5 figuras caminando en fila. Iban encapuchadas. Arrastraban algo detrás de ellas. Un bulto grande, cubierto con petates. El suelo dejaba una marca oscura a su paso. No era tierra mojada. Era sangre. Las figuras se internaron en el monte. Entonces doña Jacinta me golpeó la espalda con una fuerza brutal. ¿Quieres que te huela?, gritó en susurro. Me arrastró hasta el fondo de la casa, donde había una trampilla cubierta con un tapete viejo. La abrió y me empujó dentro. Era un hueco pequeño, lleno de tierra y huesos. Huesos humanos. Algunos pequeños. Otros no tanto. Antes de cerrar, me miró directo a los ojos y dijo algo que me rompió por dentro. Si escuchas que te llamo, no soy yo. La trampilla se cerró. Arriba, los pasos regresaron. Más pesados. Más seguros. Escuché cómo rodeaban la casa. Luego, algo empezó a rascar la madera. Un olor fuerte, ácido, como carne podrida, se filtró por las rendijas. Sentí como el suelo vibraba cuando algo se subió al techo. Entonces la voz volvió. Pero esta vez no era la de mi madre. Era la de doña Jacinta. Suplicante. Asustada. Gritaba mi nombre, pedía ayuda, decía que estaba herida. Yo sabía que no era ella. Pero el cuerpo no entiende razones cuando el miedo aprieta el pecho. Las lágrimas me corrían solas. Los huesos a mi alrededor crujían, como si se acomodaran. Entonces lo escuché. Un golpe seco. Luego otro. Y después el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Un alarido atravesó la noche. No era humano. No era animal. Era una mezcla imposible, como si algo estuviera muriendo y naciendo al mismo tiempo. El silencio regresó. Espeso. Aplastante. No sé cuánto tiempo pasó hasta que doña Jacinta abrió la trampilla. Tenía la cara pálida y una herida profunda en el brazo. No sangraba. Estaba negra por dentro. Me probó, dijo. Ya sabe que aquí no puede entrar fácil. Esa noche me confesó lo peor. El pueblo estaba maldito desde hacía generaciones. Las brujas no eran enemigas de los nahuales. Eran su origen. Mujeres que, cansadas del hambre, del abandono, aprendieron a pedirle favores a algo antiguo que vive bajo los cerros. A cambio, entregaban hijos. Vecinos. Forasteros. Yo no había llegado por casualidad. Alguien había pedido un favor grande. Muy grande. Y el precio era alguien que no perteneciera al pueblo. Alguien como yo. Desde esa noche, empecé a escuchar pasos detrás de mí incluso de día. Reflejos que no correspondían. Ojos en el monte que se cerraban cuando los miraba. Y cada madrugada, justo antes de amanecer, una voz distinta susurraba mi nombre desde algún lugar cercano. Sabía que no tenía mucho tiempo. Porque cuando los nahuales dejan de jugar empiezan a cazar en serio. La tercera noche llegó con un viento que no existía en los cerros. Las hojas se movían aunque los árboles estaban quietos, y el cielo se veía bajo, aplastando al pueblo como una losa. Doña Jacinta me despertó antes de la medianoche. Me pintó símbolos en el pecho con una pasta oscura que olía a sangre vieja y ceniza. No pregunté de qué estaba hecha. No quería saber. Esto no te protege, me dijo con una calma que dolía más que el miedo. Solo hará que te reconozcan cuando llegue el momento. Me llevó al patio trasero. Allí había un pozo cubierto con tablas cruzadas y candados oxidados. Nunca lo había visto.
Cuando retiró las maderas, el aire que salió de ahí abajo estaba caliente, como si el pozo respirara. Me obligó a asomarme. Abajo no había agua. Había algo que se movía. Un murmullo constante subía desde el fondo, como rezos dichos al revés. Entre la oscuridad distinguí paredes cubiertas de marcas, nombres tallados, fechas. Algunos eran recientes. Otros tenían más de 100 años. Todos terminaban igual, con un tajo profundo, como si alguien hubiera querido borrar el nombre con violencia. Doña Jacinta me dijo que ese pozo era más antiguo que el pueblo. Que antes de las casas, antes de la iglesia, antes incluso del camino, ya estaba ahí. Y que ahí fue donde se hizo el primer trato. No con el diablo, no con santos caídos, sino con algo que nunca tuvo nombre humano. Algo que enseñó a cambiar de piel. Esa noche supe que doña Jacinta no era solo una anciana protectora. Ella también había sido bruja. No como las otras. Ella había aprendido y se había arrepentido. Pero el arrepentimiento no rompe pactos. Solo alarga el castigo. Mientras hablaba, escuchamos pasos acercándose. No se escondían. No fingían. Caminaban como quien llega a su casa. Desde la entrada del patio aparecieron 3 figuras. 2 eran mujeres del pueblo. Las reconocí. La tercera no tenía rostro definido. Su cara parecía moverse, como si debajo de la piel hubiera otra cosa intentando salir. Ya es hora, dijo una de ellas. Su voz no era suya. Doña Jacinta me empujó hacia el pozo. Baja, ordenó. Es la única forma. No tuve tiempo de resistirme. Caí varios metros hasta golpear el suelo. Sentí como algo viscoso se me pegaba a la piel. El murmullo se volvió grito. Las paredes comenzaron a latir. Arriba, escuché como las mujeres reían. Luego, un sonido horrible. Piel arrancándose. Huesos reacomodándose. Aullidos que se transformaban en palabras. El pozo se iluminó con una luz rojiza que no venía de ningún fuego. Entonces apareció. No caminó. Se deslizó. No tenía una sola forma. A ratos parecía un hombre, luego un animal, luego solo una masa de sombras con ojos brillantes. Me habló sin mover la boca. Me dijo que había sido observado desde antes de nacer. Que mi miedo era antiguo. Que mi sangre era útil. Arriba, el grito de doña Jacinta se cortó de golpe. Sentí algo agarrarme los pies. Manos. Muchas. Tiraban de mí hacia abajo, hacia una grieta que no había visto antes. El olor era insoportable. Carne, tierra y algo más, algo vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces escuché la voz de doña Jacinta dentro de mi cabeza. Me dijo que cerrara los ojos. Que recordara algo feliz. Que no gritara. La grieta se abrió. Y caí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba cubierto de barro y sangre seca. El pozo estaba cerrado. El patio, vacío. El pueblo en silencio absoluto. No había gallos. No había perros. No había voces. Solo huellas. Huellas de pezuñas, garras y pies humanos mezcladas por todas partes. Desde esa madrugada, supe la verdad final. No todos los sacrificios mueren. Algunos regresan marcados. Y cuando regresan, ya no pertenecen al mundo de los vivos ni al de los muertos. Cuando salí del patio y caminé hacia la calle principal, el pueblo parecía un cadáver. Las puertas estaban abiertas, las casas revueltas por dentro, como si la gente hubiera huido a mitad de la noche. Había marcas en las paredes, símbolos hechos con sangre fresca, y en algunas esquinas encontré restos de ropa humana mezclados con pelo negro y espeso. No había cuerpos. Nunca los dejan. Se los llevan. Siempre se los llevan. Al llegar a la iglesia sentí una presión en el pecho tan fuerte que me obligó a arrodillarme. Las campanas colgaban torcidas, manchadas por dentro. El altar estaba destrozado y debajo, donde antes había imágenes, encontré un agujero reciente. Bajaba en espiral. El mismo olor del pozo. El mismo murmullo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Lentísimos. No me giré.
Sabía que si lo hacía, algo terminaría de romperse dentro de mí. La voz habló cerca de mi oído. No era una voz única. Eran muchas, superpuestas. Me dijeron que el pueblo había sido devuelto a la tierra. Que el ciclo se había cerrado. Que yo había sido el último pago. Sentí como algo se acomodaba dentro de mi pecho. Un calor extraño. Un pulso que no era mío. Cuando logré salir del pueblo, el camino ya no existía. Los cerros se habían cerrado como una boca. Caminé horas hasta encontrar una brecha que no recordaba haber visto antes. Al llegar a la carretera, un camión se detuvo. El conductor me miró pálido. ¿De dónde saliste?, preguntó. Ahí no hay nada. Me llevó al hospital más cercano. Los médicos no entendían mis heridas. No sangraban. No cicatrizaban. Solo estaban ahí, negras, vivas. Una enfermera se persignó al verme los ojos. Dijo que parecían los de alguien que se había quedado demasiado tiempo en la oscuridad. Esa noche, en la cama del hospital, escuché rezos en náhuatl desde el pasillo. Cuando abrí los ojos, vi sombras pegadas al techo, observándome. No bajaron. Solo esperaron. Pasaron semanas. Me dieron de alta. Intenté volver a mi vida. Pero algo había cambiado. Los animales se alteraban cuando pasaba cerca. Los perros me gruñían. Los niños lloraban sin razón. Y cada luna nueva, sentía una presión insoportable en la espalda, como si algo quisiera salir. La primera vez ocurrió sin que pudiera evitarlo. Desperté desnudo, cubierto de lodo, a kilómetros de mi casa. En el suelo había huellas que no eran humanas. Y en mis manos sangre que no reconocí. Soñé con doña Jacinta. Me miraba triste. Me dijo que el precio nunca se paga una sola vez. Que ahora yo era parte del equilibrio. Un vigilante. Un recordatorio. Algo que camina entre dos mundos. Desde entonces, escucho a los que hacen tratos. Los huelo. Sé cuando alguien ha ofrecido algo que no le pertenece. Y algunas noches, cuando la luna está alta y el viento se mueve sin árboles, siento como mi piel se afloja y entiendo que el verdadero horror no fue sobrevivir. El verdadero horror fue regresar. Después de esa noche, entendí que el peligro no estaba en el pueblo, sino en lo que llevaba conmigo. Cada lugar al que iba parecía reconocerse, y los ojos en la oscuridad empezaron a aparecer sin que pudiera llamarlos. En mi apartamento, escuchaba pasos subiendo las escaleras, rasguños en las paredes, susurros que imitaban voces de personas que había conocido, voces que me llamaban a salir, a seguirlos, a ir de regreso a San Isidro de la Barranca. No eran simples sonidos. Eran advertencias, pruebas. Cada vez que cedía al impulso de mirar, sentía un frío que calaba hasta los huesos y la sensación de que algo invisible me rozaba la piel, examinándome, midiendo si todavía pertenecía al mundo humano. Intenté buscar ayuda, pero nadie entendía. Los libros sobre folclore náhuatl decían que los nahuales no cazan sin motivo. Pero lo que yo sentía no era caza. Era persecución consciente, metódica. Me di cuenta de que podía oírlos incluso sin verlos, que podían imitar cualquier sonido, cualquier olor, y que las sombras podían abrirse como portales. Una noche, al escuchar mi nombre desde la calle, salí a investigar y encontré marcas en el suelo. Símbolos antiguos que se movían ligeramente, como si la tierra respirara. Seguí las marcas hasta un cementerio abandonado, donde las lápidas se inclinaron para formar un camino que no había existido antes. Cada paso me hizo sentir más débil, más cercano a ser parte de lo que había sobrevivido aquella noche en el pozo. Allí los vi por primera vez desde lejos. 2 nahuales caminaban sobre las tumbas. Sus cuerpos cambiaban de forma mientras avanzaban, a veces hombres, a veces animales. Aullaban en un idioma extraño que parecía atravesar mi pecho. Entre ellos, una mujer que reconocí, doña Jacinta. Pero no era la misma. Su rostro estaba deformado, como si la piel que conocía hubiera sido arrancada y reemplazada. Sus ojos me miraron y entendí lo imposible. Había aceptado lo que antes había rechazado.
No estaba allí para salvarme, sino para probarme, para ver si era digno de seguir respirando. El terror llegó cuando sentí que algo me tocaba desde atrás. Manos invisibles, frías, aferrándose a mis tobillos, tirando de mí hacia abajo. Corrí sin rumbo, cruzando el cementerio, saltando tumbas, sintiendo como las sombras crecían alrededor, cerrándose sobre mí como si quisieran absorber cada gramo de vida que quedaba en mi cuerpo. Respiraba con dificultad, cada inhalación era un esfuerzo, y el aire parecía hacerse más denso, más oscuro, como si el mundo mismo quisiera aplastarme. Finalmente, encontré un refugio temporal en la iglesia más antigua de la ciudad, cuyos cimientos databan de tiempos coloniales. Allí las campanas permanecían colgadas, pero no sonaban. Encendí velas, dibujé símbolos de protección que recordaba vagamente de los rituales que doña Jacinta me enseñó, y recé con palabras que no entendía. El efecto fue momentáneo. Sentí que las presencias se retiraban, pero no desaparecían. Solo esperaban, al acecho. Y en esa espera, comprendí la realidad más aterradora. Los nahuales no olvidan, no perdonan, no dejan de buscar. Lo que sobrevivió en mí ya no es completamente humano. Mis sentidos se han afinado para percibir lo que ellos perciben, y cada noche el mundo que antes conocía se transforma en su territorio. Ahora, cada sombra es un enemigo potencial. Cada voz puede ser un señuelo. Cada paso que doy puede atraer su atención. Y sé que tarde o temprano, no habrá lugar donde esconderse. No habrá pozo, ni iglesia, ni camino que sirva. Porque ellos siempre encuentran a los que llevan su marca. La última noche llegó sin aviso. No hubo presagios, no hubo voces llamándome, no hubo sombras moviéndose antes de tiempo. Eso fue lo peor. El silencio absoluto, ese que no pertenece a este mundo, me despertó a las 3:17 de la madrugada. Lo supe porque el reloj se detuvo exactamente en ese momento. Las agujas quedaron inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido observar. Me levanté sin miedo. Y eso fue lo que me confirmó todo. Mi cuerpo ya no reaccionaba como antes. El terror que debería paralizarme estaba ahí, pero contenido, domesticado. Afuera, la luna iluminaba la calle con una claridad enfermiza. No había luces encendidas en ninguna casa. Ningún ruido. Ni siquiera insectos. Caminé hacia la puerta y la abrí sabiendo perfectamente lo que iba a encontrar. Ellos estaban ahí. No uno. No dos. Decenas. Algunos con forma humana incompleta, otros retorcidos, caminando sobre 4 patas, otros arrastrándose como si la tierra los pariera a cada paso. Reconocí rostros. Personas que había visto en otros pueblos. Personas desaparecidas. Personas que nunca debieron aceptar tratos. En medio de todos, la figura que ya no necesitaba presentación. Aquello que vivía bajo el pozo, bajo la iglesia, bajo los cerros. No habló con palabras. Me mostró imágenes. Me vi a mí mismo desde niño, marcado desde antes de llegar a San Isidro. Me mostró que no fui elegido al azar. Yo era la continuación de algo viejo. Un reemplazo. Doña Jacinta no me salvó, me preparó. Me ocultó lo suficiente para que sobreviviera y madurara. Comprendí entonces la verdad final. Los nahuales no solo necesitan sacrificios. Necesitan testigos que caminen entre los humanos. Alguien que advierta sin ser creído. Alguien que cargue el peso de la historia para que se repita. Sentí como mi espalda se abría. No dolió. Nunca duele cuando ya no eres completamente humano. Algo se desprendió de mí y cayó al suelo como una piel vieja. Respiré un aire distinto. Más denso. Más real. Vi el mundo como ellos lo ven. Los miedos brillando en los pechos de las personas, las culpas marcadas como manchas negras, las promesas rotas llamando desde la tierra. Ellos se inclinaron. No como súbditos. Como iguales. Cuando amaneció, la calle estaba vacía. Los relojes volvieron a funcionar. La gente salió de sus casas sin recordar nada. Yo regresé a mi vida. Trabajo. Rutina. Aparente normalidad. Pero ahora sé reconocerlos. Sé quién ha sido marcado. Sé quién ya escuchó la voz desde el monte.
Y sé cuando alguien está a punto de ofrecer lo que no debe. Si alguna vez escuchas pasos en tu techo, si una voz conocida te llama en la noche, si el viento se mueve sin razón, no reces, no grites, no respondas, porque quizá ya me viste pasar. Dicen que en Santa Lucía del Monte nadie muere por completo. Lo supe la noche en que vi a un hombre enterrarse a sí mismo y caminar al día siguiente como si nada hubiera pasado. Llegué al pueblo por una carretera que no aparecía en el mapa. El GPS perdió señal kilómetros antes y la radio comenzó a emitir un murmullo extraño, como rezos mezclados con interferencia. El chofer del autobús se negó a entrar. Me dejó en una curva, bajo un letrero oxidado que decía bienvenidos, aunque las letras estaban rayadas como si alguien hubiera intentado borrarlas con uñas. El pueblo estaba rodeado por bosque espeso. No se escuchaban pájaros. No había perros. Solo el sonido de mis propios pasos sobre la tierra húmeda. Las casas eran bajas, antiguas, con ventanas pequeñas tapadas desde dentro. Sentí desde el inicio que me estaban observando, pero nadie se asomaba. Fui recibido por una mujer vestida de negro. Demasiado negro. Su piel estaba pálida, estirada, como si no durmiera desde hacía años. Se presentó como Martina. No me dio la mano. Me dijo que en Santa Lucía los visitantes siempre llegaban solos y casi nunca se iban igual. Aceptó darme hospedaje. Su casa estaba fría aunque no hacía frío afuera. Olía a hierbas secas y a algo metálico. En una de las paredes había frascos llenos de cosas que no quise identificar. Uñas, dientes, mechones de cabello, pequeños huesos. Cuando notó que los miraba, solo dijo, para que no regresen. Esa noche, mientras cenábamos, escuché un golpe sordo bajo el piso. Luego otro. Como si alguien tocara desde abajo. Martina no reaccionó. Siguió comiendo. No les hagas caso, dijo. Todavía no es tu turno. Más tarde, desde la ventana del cuarto, vi luces moviéndose en el monte. Antorchas. Gente caminando en silencio, en dirección al panteón. No hablaban. No rezaban. Solo avanzaban como si obedecieran algo invisible. Martina apareció detrás de mí sin hacer ruido. Me dijo que no mirara mucho tiempo. Si te reconocen, te llaman, susurró. No le hice caso. En el panteón, vi cómo cavaban una fosa. Sacaron un cuerpo envuelto en telas negras. Lo desataron. El hombre abrió los ojos. Estaba vivo. Intentó gritar, pero una anciana le puso la mano en la boca y le susurró algo al oído. Entonces él se calmó. Sonrió. Y se acostó solo dentro del hoyo. Lo cubrieron con tierra mientras seguía respirando. Sentí ganas de vomitar. Retrocedí. Pisé una rama. El sonido fue suficiente. Todas las cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Decenas de rostros. Algunos jóvenes. Otros deformes. Otros no del todo humanos. Sus ojos brillaban con un reflejo animal. Martina me jaló hacia dentro de la casa y cerró con tranca. Me golpeó el pecho con el puño. No debías ver eso. Dijo. Aquí las brujas no matan. Transforman. Y los nahuales cuidan que nadie escape del ciclo. Esa noche no dormí. Debajo de la cama escuché respiraciones. Lentamente, algo comenzó a rascar la madera. Un olor a tierra recién removida llenó el cuarto. Entonces escuché una voz infantil, suave, dulce, que me dijo, Sal, queremos conocerte. Cuando amaneció, vi al hombre del panteón caminando por la calle. Saludaba a la gente. Estaba pálido. Sus ojos ya no parpadeaban. Martina me miró y dijo la frase que terminó de sellar mi destino en Santa Lucía del Monte. Ahora que ya viste cómo volvemos, ellos decidirán qué hacer contigo. Y desde ese momento, supe que el verdadero horror de ese pueblo no era morir, era quedarse. Esa segunda noche el aire se volvió imposible de respirar. Cada vez que intentaba dormir, sentía como algo se apoyaba sobre mi pecho, pesado, como si me quisiera aplastar sin tocarme. Martina no estaba en la casa. Solo quedaban los frascos, los huesos y el silencio.
hasta que un golpe seco me obligó a abrir los ojos. La puerta estaba entreabierta y el pasillo oscuro se movía, ondulando como si fuera líquido. Salí sin pensar, siguiendo un instinto que no era mío. Afuera, la luna iluminaba el panteón, pero esta vez no había humanos visibles. Solo sombras. Sombras que caminaban por encima de las lápidas, que se deslizaban por la tierra removida. Escuché risas, pero no eran humanas. Cada risa parecía venir de todos los rincones a la vez, como un coro que no podía terminar. De repente, vi a Martina, pero no era ella completamente. Su cuerpo se alargaba y torcía de maneras imposibles. Sus ojos brillaban rojos, y de sus manos salían finos hilos negros que se enroscaban alrededor de las tumbas. Susurraba palabras en un idioma que no conocía, pero que me hacía temblar hasta los huesos. Ellos vienen a buscarte, dijo sin mirarme, y luego desapareció en la tierra misma, como si se la hubiera tragado. Un grupo de figuras se acercó desde la entrada del cementerio. Eran mujeres, con capas largas, cabello suelto, rostros escondidos. Cada una tenía un animal a su lado. Un perro enorme, un lobo negro, un guajolote que parecía demasiado grande, con ojos que reflejaban mi miedo. No hablaban, solo caminaban lentamente, midiendo cada paso que yo daba. Su presencia me obligaba a retroceder, pero no había escapatoria. Sentí que algo tocaba mis pies. Miré y vi raíces que se movían bajo la tierra, envolviéndome como si me arrastraran hacia abajo. Una de las figuras levantó la mano y, con un gesto simple, hizo que las raíces me soltasen. Avancé hacia ellos, hipnotizado. Cada paso me acercaba a algo que sabía que no podía comprender. Los ojos de los animales brillaban más, y los susurros se volvieron gritos mezclados con nombres. Me llamaban por todos los que había conocido en mi vida. Sus voces se entrelazaban, me confundían, me querían quebrar. Entonces los nahuales aparecieron. No uno, sino 3 enormes, con formas que cambiaban constantemente. Humano, lobo, sombra. Sus movimientos eran fluidos, perfectos, como si la gravedad obedeciera sus órdenes. Uno se acercó, olfateándome, y cuando sentí su aliento, supe que conocía cada miedo que había guardado en mi interior, cada pecado que intenté ignorar. Sus ojos me mostraron imágenes del futuro. Yo enterrado, mis huesos devorados por la tierra, y Martina observando desde el borde del pozo. Intenté correr, pero la tierra se abrió bajo mis pies y caí en un túnel oscuro. Las paredes tenían símbolos brillantes, que ardían al contacto con mi piel. Sentí manos invisibles arrastrándome hacia adelante. Por un instante pensé que moriría allí, enterrado vivo. Pero entonces escuché una voz familiar, la de Martina, mezclada con cientos de otras. No huyas. Ellos te necesitan vivo. Aprende, o no volverás a caminar jamás. El túnel se abrió a un espacio circular, iluminado por antorchas que flotaban en el aire. Allí, decenas de figuras estaban sentadas en círculo. Mujeres, hombres, animales y sombras. Todos me miraban. Todos esperaban. Me obligaron a arrodillarme, y sentí que algo entraba en mi cabeza, enseñándome recuerdos que no eran míos, secretos del pueblo y del mundo de los nahuales y las brujas, rituales de siglos que continuaban hasta hoy, y que ahora me incluían a mí. Esa noche entendí que en Santa Lucía del Monte no solo sobrevives si eres fuerte. Sobrevives si aprendes a ver lo invisible, a escuchar lo que no habla, y a aceptar que algunos nunca se van, aunque tú quieras olvidarlos. Y sobre todo, entendí que mi vida ya no me pertenecía del todo. La tercera noche, el círculo no me dejó dormir. Los símbolos en el suelo ardían como brasas, y las antorchas flotantes proyectaban sombras que no correspondían a ningún cuerpo. Martina apareció en el centro, su figura más alta, más torcida que antes. Sus ojos eran agujeros negros que absorbían la luz, y su voz resonaba dentro de mi cabeza. Es hora de que entiendas el pacto. Las mujeres del círculo comenzaron a entonar cánticos que no reconocía. Sus palabras eran una mezcla de náhuatl antiguo y algo que sonaba lengua de animales. Los nahuales se movían entre ellas, cambiando de forma constantemente. Hombre, lobo, sombra, y luego de nuevo.
Cada cambio hacía que el aire vibrara, como si la realidad misma se deformara. De repente, sentí algo sobre mi hombro. Un guajolote enorme, con ojos humanos, me miraba fijamente. Su pico abrió y cerró, pronunciando palabras que no podía comprender, pero que sentía como cuchillos en el cerebro. Retrocedí, pero raíces surgieron del suelo y me sujetaron los pies. Intenté gritar, pero las voces del círculo me llenaron la boca y los oídos, obligándome a escuchar todos los secretos del pueblo de golpe. Quienes habían hecho tratos, quienes habían desaparecido, quienes nunca habían nacido realmente, y cómo las brujas controlaban a los nahuales desde generaciones atrás. Martina se inclinó sobre mí, y por un instante vi su rostro humano, joven, hermoso, pero la visión se deformó inmediatamente. Su piel se volvió escamosa, sus manos se alargaron, y un halo negro la cubrió. Aquí no hay escapatoria, dijo. Solo aprendizaje o desaparición. El suelo se abrió debajo del círculo, y un olor a tierra húmeda y carne podrida llenó mis pulmones. Sentí que me absorbía, como si quisiera arrastrarme hacia la misma tierra que había visto en el panteón. Pero entonces algo dentro de mí reaccionó. Un recuerdo que no era mío, una memoria de alguien que había sobrevivido antes que yo. La tierra dudó. Los nahuales retrocedieron un instante, confundidos. Martina frunció el ceño, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Me levanté temblando y, sin comprender cómo, corrí hacia la salida del círculo. Las raíces se estiraron para atraparme, las sombras me siguieron, pero algo invisible me abrió camino. Salí del círculo y corrí hacia el bosque, mientras los gritos del ritual se mezclaban con mis propios gritos. Todo era un caos. Luces que se apagaban y encendían, risas y aullidos, cuerpos que cambiaban de forma a mi alrededor. Cuando finalmente llegué al límite del bosque, el aire se volvió normal. Las luces flotantes desaparecieron. El silencio regresó. Miré hacia atrás. El pueblo parecía dormido, como si nada hubiera pasado. Martina ya no estaba en la entrada del bosque. Ni los nahuales. Solo el olor persistente de tierra y humo, recordándome que lo que había visto no era un sueño. Esa noche entendí que el pacto de Santa Lucía del Monte no es solo sobrevivir. Es aprender a moverse entre lo vivo y lo que no muere, entre las brujas y los nahuales, entre la luz y la sombra. Y que una vez que conoces su verdad, no hay vuelta atrás. Nunca volverás a ser realmente humano. La cuarta noche llegó sin aviso. No hubo viento ni luna, solo una oscuridad que parecía tragarse la carretera por la que llegué al pueblo. El bosque que rodeaba Santa Lucía del Monte parecía vivo. Los árboles se inclinaban hacia mí, y un crujido constante de ramas se mezclaba con susurros lejanos. Sabía que me estaban observando. Los nahuales no necesitan acercarse para vigilar. Sienten tu miedo y caminan contigo, invisibles, tocando cada fibra de tu cuerpo sin dejar marca. Volví al pueblo porque entendí que huir ya no tenía sentido. Las casas permanecían vacías, y el silencio era absoluto. Pero sabía que no estaba solo. Cada sombra que se movía detrás de una puerta, cada crujido de piso, era un aviso. Estamos aquí. Seguí hasta el panteón, donde la tierra parecía respirar. El hombre que había visto enterrarse la primera noche caminaba entre las tumbas. Sus ojos eran vidrios negros, y su sonrisa era demasiado humana y demasiado horrenda a la vez. Me señaló y sonrió. Sabía que ahora era parte de todo aquello. Las brujas aparecieron entonces, en la entrada del cementerio. Su número era mayor de lo que recordaba. Rostros conocidos, mujeres y hombres que creía haber visto en pueblos lejanos. Sus cuerpos se movían de manera imposible, se entrelazaban con los animales, y sus ojos brillaban con un fulgor que parecía absorber toda la luz de la noche. Martina estaba al frente, alta, retorcida, con su aura negra expandiéndose como humo. Es tu turno, dijo, y su voz resonó dentro de mi cabeza y fuera al mismo tiempo. Me obligaron a arrodillarme. Desde el suelo, sentí como la tierra comenzó a abrirse, no hacia abajo, sino a mi alrededor. De la tierra surgieron raíces que se enroscaban alrededor de mis tobillos, mis muñecas, mi cintura, inmovilizándome por completo. No podía luchar. No podía gritar.
Solo podía sentir como algo se movía dentro de mi cuerpo, como si quisiera enseñarme, reprogramarme, cambiar mi esencia. Los nahuales se acercaron. Sus formas cambiaban constantemente. Humano, lobo, sombra, animal imposible. Me olfatearon, me tocaron con sus garras invisibles, inspeccionando cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo. Sentí como mis propios miedos cobraban forma, apareciendo delante de mí como espectros que gritaban, lloraban, suplicaban. Debí enfrentarlos. Debí aceptarlos. O desaparecería. Martina levantó las manos y pronunció palabras que se clavaron en mi mente. Aprende lo que deben enseñarte o serás parte de la tierra, dijo. Cada sílaba era como un filo cortando mi conciencia. Entonces sentí algo imposible. Mi cuerpo comenzó a alargarse, a estirarse, a confundirse con la sombra y la tierra. Mis manos adquirieron fuerza que nunca tuve, mis sentidos se ampliaron hasta sentir los latidos del pueblo entero. Podía oír a los nahuales moviéndose dentro de las casas, podía oler las emociones de las brujas, podía percibir las intenciones de todos los que habían hecho pactos en Santa Lucía del Monte desde hace siglos. Caí de rodillas, exhausto, pero comprendí. No podía huir. No podía luchar contra ellos. Solo podía aprender. Solo podía aceptar que ahora formaba parte de la cadena. Que mi vida ya no me pertenecía, sino que era un eslabón en un ciclo que se repetía sin fin. Martina se inclinó sobre mí, tocó mi frente, y por primera vez sentí algo que parecía compasión mezclada con horror. Sobrevivirás si recuerdas todo. Si recuerdas que lo que se ve es solo una capa. Que lo que se oculta es lo verdadero, susurró. Y desapareció, dejando detrás de sí un silencio que era aún más aterrador que los gritos de las noches anteriores. Salí del círculo, caminando lentamente. Cada paso resonaba en el suelo como un latido, y sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Mis ojos podían ver sombras que antes no existían, mis oídos percibían voces ocultas, y mi piel sentía presencias que nadie más podía percibir. Ya no era completamente humano, y comprendí que eso era lo que me permitía sobrevivir. La quinta noche fue peor que todas las anteriores. No había luna ni estrellas, solo un cielo negro que parecía aplastarlo todo. Desde el primer instante, supe que no era solo un visitante más. Los nahuales lo reconocían ahora como parte del ciclo. Caminé por las calles desiertas de Santa Lucía del Monte, escuchando pasos que no eran míos, respiraciones que no tenían cuerpo, y voces que imitaban a familiares y amigos, llamándome a regresar al panteón, al círculo, al pozo. No había escapatoria. El pueblo entero se había convertido en su trampa. Al llegar al panteón, lo que vi me congeló. Todas las tumbas abiertas, la tierra removida, y los cuerpos de quienes alguna vez habían intentado escapar, de pie, caminando, transformándose. Humanos mezclados con sombras, animales imposibles, figuras que parecían fragmentos de varias personas a la vez. Algunos me miraban con odio, otros con hambre. Todos me observaban, esperando que cometiera un error. Martina apareció entonces, más grande, más retorcida que nunca, con los ojos brillando como brasas. Frente a ella, las brujas entonaban cánticos que se sentían dentro del pecho, doblando mi voluntad. Ahora comprendes, dijo, el ciclo no termina mientras uno siga intentando escapar. Solo sirve el entendimiento. Sus palabras golpeaban mi mente como martillos, y sentí que cada recuerdo, cada miedo, cada deseo de sobrevivir, se convertía en energía para ellos. Entonces los nahuales se acercaron. Sus formas cambiaban con una velocidad imposible. Hombre, lobo, sombra, y luego combinaciones que no deberían existir. Cada uno me olfateaba, me tocaba, inspeccionando cada fibra de mi ser. Sentí que mi miedo se materializaba delante de mí. Figuras que gritaban mis secretos, mis errores, mis culpas, con ojos llenos de reproche y manos que me tiraban hacia la tierra. Comprendí que todo lo que había vivido no era un accidente. Todo fue para entrenarme, para comprobar si podía resistir. Martina levantó los brazos y la tierra misma comenzó a moverse. Raíces surgieron, me atraparon, me giraron, me hicieron arrodillarme frente al pozo abierto.
Allí dentro, un líquido oscuro burbujeaba, con un olor a carne y tierra vieja. Sentí que me empujaban hacia él, que debía sumergirme, que debía aceptar lo que era. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí resistió. Recordé los consejos de doña Jacinta. Aceptar, no luchar, aprender. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que los nahuales y las brujas recorrieran mi mente, mis recuerdos, mis miedos. Y entonces sucedió lo imposible. No me absorbieron. No me destruyeron. Me transformaron. No físicamente, no completamente, sino en algo intermedio. Humano suficiente para seguir caminando, sombra suficiente para ver lo que ellos ven, espíritu suficiente para comprender su mundo. Abrí los ojos y los vi. Los cuerpos humanos y animales que antes me aterrorizaron ahora se movían en armonía, obedeciendo un ciclo que comprendía, pero que no podía romper. Martina me miró con algo parecido a orgullo y horror a la vez. El ritual terminó con un silencio absoluto. El aire volvió a su ritmo normal, el cielo permaneció negro pero sin presencias visibles. Caminé por las calles vacías, y por primera vez, nadie me siguió, nadie me observó. Pero sabía que los ojos invisibles, los que podían cambiar de forma, siempre estarían ahí, esperándome. Santa Lucía del Monte no deja escapar a nadie completamente. Nunca. Solo concede una tregua. Aprendizaje a cambio de vigilancia. Esa noche comprendí la regla más aterradora. Quienes sobreviven al ciclo no son libres. Se convierten en recordatorios, en vigilantes, en advertencias. Cada visitante que llega al pueblo será observado, marcado, evaluado. Y si fracasan se sumarán a la tierra, a las sombras, a las voces que llaman desde la oscuridad. La sexta noche fue la definitiva. No hubo advertencias, ni campanas, ni viento. El silencio estaba vivo, denso, como si la oscuridad misma hubiera tomado conciencia. Caminé por las calles de Santa Lucía del Monte, sabiendo que todo lo que había aprendido en las noches anteriores iba a ser puesto a prueba. Cada paso resonaba sobre la tierra húmeda, y podía sentir, con claridad espantosa, que los nahuales me observaban desde todos los ángulos, invisibles, pero palpables. Llegué al panteón, ahora más vasto, más extraño. Las tumbas se habían multiplicado, creciendo en círculos y espirales imposibles, algunas flotando apenas sobre la tierra. En el centro, Martina esperaba, rodeada por todas las brujas y los nahuales que había visto en mis pesadillas. Sus ojos eran un abismo, su sonrisa una advertencia y su voz se filtró directamente en mi mente. Hoy decides tu lugar para siempre. Me obligaron a arrodillarme. Raíces y sombras surgieron del suelo, abrazando mis piernas, mi cintura, mi espalda, impidiéndome moverme. Sentí como la tierra me examinaba, como cada célula de mi cuerpo era evaluada por fuerzas que existían antes de que el pueblo naciera. A mi alrededor, los nahuales se transformaban continuamente, mostrando rostros humanos, animales, formas imposibles, mientras las brujas entonaban cánticos tan antiguos que parecía que el mundo mismo los había olvidado. Cada palabra que pronunciaban retumbaba dentro de mi mente, doblando mi voluntad. Martina se inclinó sobre mí. Su rostro se mezcló con el de otras brujas y con los nahuales, hasta que ya no pude distinguir quién era. No hay retorno, dijo. Lo que eres ahora determinará lo que serán todos los que lleguen después de ti. Aprende a ver lo invisible, a sentir lo que nadie percibe, a vivir entre la vida y la sombra. Porque eso es la eternidad aquí. Entonces, sentí como algo surgía dentro de mí. No era un poder humano. No era un miedo. Era algo que siempre había estado esperando, una conexión con la tierra, con los nahuales, con los secretos que Santa Lucía del Monte guardaba. Cada respiración me hacía más consciente, más fuerte, más preparado. La transformación no fue dolorosa, fue inevitable. Mi cuerpo se volvió receptor de presencias, mis sentidos se ampliaron hasta percibir lo que los vivos y los muertos sentían a la vez. Mis ojos podían ver sombras moviéndose detrás de cada pared, mis oídos oír pensamientos ajenos, mi piel sentir el pulso de la tierra. Cuando el ritual terminó, Martina y las figuras desaparecieron en la tierra misma.
El panteón quedó en silencio, las tumbas inmóviles, la noche tranquila como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí sabía que ya no era el mismo. Caminé por el pueblo, notando las marcas invisibles que cada habitante llevaba consigo, los secretos, los tratos, las culpas. Comprendí que era parte de su vigilancia, parte del ciclo que siempre se repite, un recordatorio viviente de que nadie puede escapar. Santa Lucía del Monte no deja morir. No deja ir. Solo enseña, observa y utiliza. Y yo ya no era completamente humano, pero tampoco completamente sombra. Era algo intermedio, un puente entre los mundos, destinado a caminar entre los vivos y los muertos, entre los nahuales y las brujas, recordando a cada visitante que lo que se ve es solo la capa superficial. Debajo de la tierra, bajo los cerros, en la oscuridad que nadie quiere enfrentar, todo está vivo y todo espera. Desde esa noche, cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, yo puedo verlos. Sé cuando mienten, cuando ofrecen algo que no les pertenece, cuando están a punto de ser atrapados por los ciclos que jamás terminan. Y cada noche, cuando la luna desaparece, sé que debo estar alerta, porque en Santa Lucía del Monte nadie olvida. Nadie muere realmente. Solo se transforma y vigila.